La voz que faltaba en cuanto al conflicto del transporte, la de la Nación. El subsecretario de Transporte de Nación, Gabriel Bermúdez, en contacto con De 12 a 14. Buen mediodía, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Llevamos 18 días de paro de transporte aquí en Rosario, como en principales ciudades del área central de la República Argentina, con una movilización de choferes que han roto en cierta manera la cuarentena y el aislamiento obligatorio en el día de hoy, y un pedido de los intendentes por refuerzo y continuidad de los subsidios. ¿Qué es lo que se puede decir desde el Gobierno Nacional? ¿Qué medidas se pueden tomar en ese sentido? Bueno, desde el primer día de la gestión de nuestro presidente Alberto Fernández venimos trabajando en una línea que tiene que ver con solucionar un problema estructural que es el reparto de subsidios equitativo y federal. Verdaderamente la situación que encontramos al primer día de gestión, una situación en la cual los repartos estaban distribuidos en un 91% para el AMBA y el 9% para el resto del país, para todo el interior. Usted sabe bien que yo soy una persona que vengo del interior y he trabajado en transporte muchos años y no he cambiado mi mirada al respecto, y puntualmente el presidente y el ministro Meoni nos encomendaron la tarea de llevar adelante medidas que tuvieran como finalidad mitigar esta discrecionalidad que había en el reparto, y también una metodología también de control que tenga que ver con la inclusión de la SUBE como un medio de pago en todo el interior del país, que es un factor importante tanto para el reparto de los subsidios como para el control de la operación por parte de los prestadores. En ese sentido venimos trabajando el primer día, y tan es así que, como hecho concreto, le digo que durante el primer cuatrimestre la Nación envió al interior los mismos fondos que durante todo 2019 envió la gestión del gobierno anterior. En ese sentido vamos a seguir trabajando. Lo que le puedo confirmar es que estos fondos que se han estado enviando van a continuar en los próximos 4 meses hasta agosto. Estamos a punto de firmar los convenios con las jurisdicciones del interior, y en esas jurisdicciones que puntualmente había algún tipo de discrecionalidades con algunas líneas que no estaban tenidas en cuenta, los que han sido informados por las jurisdicciones en función al pedido que se hizo desde la Dirección Nacional de Transporte, van a ser incorporados también en este reparto, razón por la cual vamos a seguir avanzando en este tema de equiparar y federalizar el subsidio. Claro, pero eso es algo que se lo puedo anticipar, va a suceder. Nosotros vamos a continuar el envío de fondos 3 veces más de lo que se enviaba hasta diciembre de 2019. Claro, pero estos subsidios que se entregaron el primer cuatrimestre fueron para mantener la tarifa. Ha tenido una caída del 85% el sistema de transporte de Rosario puntualmente. No alcanza para pagar los sueldos. Llevan abonados solamente el 65%. Es correcto lo que usted me plantea. La pandemia del coronavirus ha agravado la situación no del envío de fondos, ni solamente de lo que es la participación del interior, sino que tiene un efecto superior en función de la participación que tiene el corte de boleto en el interior del país, y que ha caído el 90%, al igual que en todas las jurisdicciones. Es un problema que no es solamente del interior, también es un problema del AMBA, porque en ambos sectores la baja de la cantidad de pasajeros ha sido la misma, y las soluciones se están buscando en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Usted sabe que nosotros la triplicación de subsidios ha sido mucho más impactante que el aumento que debió haber habido en las tarifas en este tiempo, razón por la cual los fondos son lo suficiente como para que el sistema se sustente. Estamos ante un problema coyuntural que es el COVID-19, que ha generado esta caída de la demanda, puntualmente porque el transporte es un medio de contagio, y se deben buscar soluciones que tienen que ver también no solo con el aporte de subsidios del gobierno nacional, sino también con la regulación de las frecuencias, con la cantidad de operación que se hace, con la rotación de los turnos, con buscar alternativas que tienen que ver también, como en otros sectores se ha hecho, buscar alternativas en función de los pagos de los aportes patronales,
y en ese contexto se está trabajando en el Ministerio de Trabajo, en las audiencias que se vienen realizando tanto con el sector de las empresas como con la UTA Nacional, sin dejar de tener en cuenta que la responsabilidad siempre es jurisdiccional en los transportes urbanos de cada ciudad. ¿Esto qué significa? ¿Que municipio y provincia deberían hacerse cargo del pago de los sueldos? ¿Deberían pagar? ¿Deberían subsidiar? De hecho, que las jurisdicciones provinciales y municipales son las responsables de su sistema de transporte desde el momento en que se firmó el consenso fiscal en 2018. No obstante lo cual, desde el gobierno nacional nosotros impulsamos un incremento en la participación de los subsidios porque entendemos que esa situación debe ser revertida. Lo que pasa es que es un proceso en el tiempo y la triplicación de subsidios entendemos que es lo que está al alcance de la Nación en este momento y por eso lo estamos llevando adelante según las instrucciones que nos ha impartido el ministro Meón. Estamos lejos todavía de la equidad y usted lo sabe muy bien porque es un hombre de Córdoba y sabe bien de las diferencias, ¿no? Es así. Exactamente. Es así. Está bien, hemos mejorado 10 puntos. Pero si esto hubiera sucedido en Buenos Aires, si el paro, Buenos Aires hubiera soportado 18 días de paro como lo soporta Córdoba o Rosario. Bueno, no estamos para hacer hipótesis al respecto porque es una situación que no se ha dado verdaderamente. Lo que sí sabemos es que la falta de servicio público de transporte en esta coyuntura no es tan notable en función de lo que hablábamos anteriormente de la coyuntura del COVID-19. Gabriel, con todo respeto, pero hay gente que tiene que ir a trabajar y no tiene transporte. Pero yo lo entiendo, esa es una responsabilidad jurisdiccional, por eso comencé diciéndole eso, de cada jurisdicción depende el transporte bajo su órbita. Nosotros tenemos la responsabilidad de transporte nacional, pero de ninguna manera nos estamos desentendiendo y por eso estamos participando de cada una de las audiencias que hay en el Ministerio de Trabajo y también trabajando en conjunto con UTA Nacional buscando un acuerdo. Y también le voy a decir algo, nosotros vamos a enviar los mismos fondos a pesar de que no hay un costo operativo en los últimos 15 días al menos en las jurisdicciones, y ese dinero no va a tener otro destino que no sea salario. Está bien. En razón de que no hay costo operativo desde el momento que no funciona el sistema. Es decir, los fondos que vienen de Nación van a ir directamente al pago de salarios. ¿Es posible incorporar a las empresas del transporte urbano local en los programas ATP? Esa es una alternativa que ha sido planteada por algunos senadores. Es una cuestión que está en análisis. Nosotros no intervenimos en los proyectos de ley, pero puntualmente ha sido una senadora de su provincia la que lo está impulsando el proyecto, razón por la cual está en estudio. Casualmente no están incluidos en los programas de ATP las empresas de transporte urbano porque es un sector que ya está subsidiado por el Estado, está subsidiado de una manera muy importante, mucho más que otros sectores de la economía del país. El tema es que no alcanza. Volvemos a decir, la situación de coyuntura generada por el COVID hace que ninguna actividad alcance ni para cobrar en tiempo ni para cobrar en forma. Por eso se buscan alternativas que tienen que ver con la flexibilización en el pago de los aportes previsionales y en ese sentido es que se está trabajando. Bien. Tal vez entendemos que esta va a tener una solución que ha sido demasiado prolongada en el tiempo por lo que usted mismo está graficando. Claramente es muy difícil mantener los servicios esenciales cuando el transporte público no funciona. Esto de que es un sistema que no funciona en su totalidad, teniendo en cuenta el COVID-19. Dos cosas. A los choferes se les pide que por lo menos puedan soportar un mes donde no cobren la totalidad del sueldo. Y segundo, ¿es conveniente que funcione el transporte? ¿No hay también una necesidad de que el transporte no esté funcionando? Mire, la responsabilidad es que el transporte funcione y que las personas que viajen sean los trabajadores esenciales. Casualmente por eso le digo que es también importante la manera en que se coordina la cantidad de servicios que se programan por día para mitigar el costo de operación y a la vez tener el transporte necesario para que los servicios esenciales tengan la manera de trasladarse. Y en esa lógica no hay ningún trabajador que trabaje el 100% del tiempo en razón de que la operación es menor. Entonces hay que ajustar de todas partes para tratar de que los fondos que no sobran sean lo suficientes para sustentar un sistema funcionando de manera prácticamente a la baja, en hora valle, y a la vez
que alcance para pagar los salarios que pueden ser negociados en función de lo que yo le decía recién, de esto que estamos trabajando en el Ministerio de Trabajo, para que las partes consigan un acuerdo que le permita a las empresas mitigar el costo de los aportes salariales. Gabriel, el tema es que desde hace 18 días y han ido fracaso tras fracasos las reuniones, ya llevamos como 3 o 4. Sí, vuelvo a reiterar, lo que usted me está planteando es un dato de la realidad y lo que yo le estoy diciendo es que este gobierno del presidente Alberto Fernández ha triplicado el envío que tenían los fondos, que por supuesto que sigue siendo insuficiente, pero son las posibilidades que tiene el gobierno nacional, al margen de que está asistiendo a las provincias con importantes recursos a través de los ATN que son de público conocimiento. Y que el gobierno también tiene, o sea, todas las jurisdicciones tenemos una responsabilidad respecto del funcionamiento de los servicios públicos, cada uno en la función de la jurisdicción que le corresponde. Bermúdez, gracias por este contacto con De 2 a 14 de Canal 3. Le mando un saludo desde Rosario. Gracias a ustedes, muy amables. El subsecretario de Transporte de la Nación, Gabriel Bermúdez, ha confirmado la continuidad de los subsidios del primer cuatrimestre que sin lugar a dudas se vieron incrementados con respecto a lo que fue la gestión anterior, pero claro, se dieron en otro contexto que fue el sostenimiento de la tarifa. En el marco de la pandemia, con un 85% de caída, ¿qué es lo que pasa? No alcanza para cubrir la totalidad del pago de los salarios, al menos el primer costo que es el pago de los sueldos. Y sin lugar a dudas, las asimetrías siguen existiendo, ¿no? 33 el boleto en nuestra zona, 17 pesos en el AMBA. Ahí tenés claramente cuál es la diferencia, fundamentalmente porque a pesar de que hay más subsidios, prácticamente la relación es 8-2. 8 para Buenos Aires y el área metropolitana, 2 para las ciudades del interior del país.